Era por entonces 2015. Estaba trabajando en colegios confesionales como profesor de formación religiosa. Vivía lo que muchos recorremos, esa dificultad para acompañar procesos de fe y siquiera para acompañar ese proceso de descubrimiento interior, de nuestra interioridad. Y hablando con mis alumnos encontré que había una aplicación que para ellos estaba de moda en aquel entonces, que era Instagram, sobre todo unos videos. En ese momento se podía hasta 15 segundos. Aparecieron Instagramers, influencers, que hacían videos cómicos, graciosos, y que ellos empezaron a seguir. Terminó el ciclo lectivo y recuerdo que el 5 de enero del 2016, leyendo la lectura del Evangelio del día, que para mí es muy significativa, cuando Felipe le dice a Natanael, ven y verás, dije, bueno, voy a grabar un primer video. Y en ese momento se fusionaron dos ideas que tenía en el corazón. Por un lado, el experimentar la necesidad que tenemos los católicos de alimentarnos de la Sagrada Escritura. Hay muchas personas que se quedan solamente en libros, en discursos, en homilías, incluso en comunicaciones que nosotros decimos, ¿no? En reflexiones, en mediaciones, pero no van de lleno a la Sagrada Escritura. Y como nos dice el Concilio, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Y por otro lado, el deseo, el anhelo de poder llegar a las nuevas generaciones. Fue así que a partir de ese día empecé a hacer los videos del Evangelio del día. Una invitación para que las personas desde, en este caso Instagram, empezaran a leer, pero con un formato que sea atractivo, obviamente desde un lenguaje como el que ellos estaban utilizando. El desafío es tener que comunicar una idea en tan solo 15 segundos. Para eso utilizaba un signo, un elemento que podría ser cautivante, que generara la atención, pensar y sintetizar un mensaje, y como tercero una invitación final. Y así fue que comenzó. Tengo que decir que los días siguientes me llamó la atención de que mis alumnos, especialmente aquellos que no eran muy participativos en clase, empezaron a seguir, empezaron a poner like. Podríamos decir una mezcla de curiosidad, pero también una oportunidad para poder llegar a ellos. Y fue así que comenzó este proyecto, que aún hoy sigue llegando a miles y miles de personas en distintos países de distintos continentes, donde muchos de ellos escriben diariamente contando lo que lo ayuda, una frase, una palabra o una situación que se plantea en el video. Durante este tiempo encontré algunos detractores, pero bueno, la pandemia ha permitido que evidentemente se tomara conciencia, porque ahora los vemos presentes en esas redes sociales que se criticaban. Lo dijimos antes y ahora lo vamos a profundizar. Hay un salto cualitativamente enorme entre pensar las redes sociales como un instrumento a descubrirlo y experienciarlo como un hábitat. De considerarlo un recurso que me sirve a descubrir que estamos hablando de un continente digital, de un hábitat, de un espacio donde habitan millones de personas, especialmente las nuevas generaciones que tanto nos está costando llegar, que no solo utilizan Internet, sino que están ahí, se expresan, se comunican, consumen, producen, la habitan. Antonio Espadaro, en su libro Ciberteología, en la página 16 nos dice: si los cristianos reflexionamos sobre la red, no es solo para aprender a usarla bien, sino porque estamos llamados a ayudar a la humanidad a comprender el significado profundo de la misma red en el proyecto de Dios, no como un instrumento que se usa, sino como un ambiente en el que se vive. Por eso, un primer punto que como catequistas no podemos dejar de considerar es que Internet, más que una herramienta, es un espacio de encuentro. Millones de personas comparten diariamente en historias lo que viven, lo que les pasa, por ejemplo en Instagram, o se encuentran con personas que hacía tiempo no se veían en Facebook, comparten sus pensamientos, incluso hasta sus broncas en Twitter, se divierten haciendo challenge en TikTok. Aunque es verdad, no todo es color de rosa en las redes sociales. También es un espacio que puede ser usado para bien como para mal. Pero bueno, eso también pasa en nuestro mundo. Tiene sus luces y sus sombras. Sin hacer un análisis exhaustivo sobre las redes sociales, sobre estos aspectos positivos y negativos que hay estudios de sobre y que puedes buscar y consultar en Internet, nombraré algunas sombras, como por ejemplo el estar permanentemente estimulados por los datos que nos llegan, por las imágenes que se nos proponen. Se habla de una hipersolicitación, donde somos estimulados constantemente, y esto provoca muchas veces
que vivamos como anestesiados, distraídos y que nos falte a veces sensibilidad. Recibimos tantos datos constantemente que no los procesamos, no los discernimos y nos olvidamos con facilidad. Una noticia ya tapa la otra. Y todo esto se va dando con mucha rapidez. Esto presenta una seria dificultad para nuestro discurso y para nuestra actividad que nos propone desacelerarnos y a encontrar espacios de reflexión. Pero querramos o no, la tecnología, los dispositivos tecnológicos y la misma red social, la misma internet, nos está produciendo cambios a nivel personal, a nivel social y también a nivel de la fe. El Papa Francisco en Christus Vivit, en el punto 86, dice: el ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de estar en relación con los demás, una manera de acercarse a la realidad que suele privilegiar la imagen respecto a la escucha y a la lectura. Incide en el modo de aprender y en el desarrollo del sentido crítico. Profundicemos algunos de los aspectos positivos y negativos que se nombran. Internet es una extraordinaria oportunidad de encuentro, de intercambio y de diálogo. Nos dice que es un lugar irrenunciable para llegar a las nuevas generaciones e implicarlos en las actividades pastorales. Una palabra que vuelvo a repetir: irrenunciable. Pero también es un territorio donde hay verdaderas experiencias de soledad, de explotación, de abuso, de violencia, hasta llegar a lo que se suele denominar como la dark web. También aparecen unas formas de manipulación muy sutiles, casi imperceptibles, pero muy efectivas para manipular las conciencias, sobre todo por parte de grupos hegemónicos, medios de comunicación, grupos de poder. Hay un gran desafío que se nos presenta y en esto también podemos como catequesis enfocarnos. Cómo ser libres, autónomos en tiempos de algoritmos y de big data. Sustraernos de lo que nos quieren mostrar, de lo que nos quieren hacer ver, hacia dónde nos quieren llevar. Descubrir que la realidad es mucho más grande que lo que observamos en la pantalla. Formar y forjar nuestra autonomía, nuestra libertad, como don que hemos recibido de parte de Dios y como tarea que tenemos que hacer crecer y madurar. Es muy curioso que en este tiempo donde hay personas que se resisten a creer, terminan teniendo una actitud sumamente fideísta frente a lo que consumen y observan en las redes sociales. Esto lo vemos sobre todo en las fake news. El Directorio para la Catequesis nos advierte: hay una especie de pseudo religión universal que legitima una nueva fuente de autoridad y que tiene todos los componentes de los ritos religiosos, del sacrificio al temor, por lo absoluto, hasta la sujeción a un nuevo motor inmóvil que pide amor, pero no ama. El desafío que se nos presenta, el enorme desafío, es decodificar todo esto en busca de actividades pastorales significativas y de nuevas modalidades evangelizadoras.